Y hoy nos acompaña, ya le decíamos esta mañana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, el diputado morenista Feliciano Castro Melendre. Feliciano, qué gusto saludarle. Buenos días. Igualmente, Luis Alberto, buenos días. Te saludo con gusto, igualmente a la audiencia. Gracias por acompañarnos. Le quiero pedir una disculpa porque iba a estar con nosotros hace días y nos visitaron los aspirantes, ¿no?, a la presidencia de la República, entre ellos Claudia Sheinbaum, y ese día le pedimos el favor de reprogramar y hasta ahora pues coincidimos porque también había andado con actividad Feliciano Castro. Hay varios temas en el ambiente. En aquella ocasión íbamos a hablar pues del balance, ¿no?, todavía del periodo anterior y los retos o las perspectivas para este nuevo periodo, ¿no?, y último de la legislatura del Congreso de Sinaloa. ¿Cómo están iniciando? Pues nada que disculpar, entendemos la situación y era pues una ocasión que no había que dejarla ir. De mucho movimiento, ¿no?, político. Sí. ¿No? Bueno, justamente en el Congreso del Estado estamos prácticamente a un mes de iniciar el tercer año legislativo. Ya casi. Entonces, 2 años de trabajo en el Congreso. Yo seguiré insistiendo que la característica principal de este Congreso es apostarle a generar una legislación que ponga en el centro los derechos humanos. Y voy a ser reiterativo en esto porque no hemos dejado de lado esta variable. Por tanto, nuestra consideración central es justamente esa, ¿no?, los derechos humanos. Los derechos Ejemplo, hicimos reformas a propósito de los derechos de las mujeres que impactaron 27 leyes en el estado de Sinaloa. Fueron 17 procesos legislativos y en el centro concebir a la mujer como sujeto de derechos y por ende que había de expresarse en las disposiciones legales para que socialmente y en el ejercicio de gobierno sea este el criterio que vaya por delante. Otra característica, aún en el marco, o más bien subrayando el marco de la pluralidad, apostarle al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. Y ciertamente tenemos debates, y hay que decirlo con toda claridad, que en el Congreso del Estado los debates se han profundizado a partir de las diferencias en relación al comportamiento ilegal que las autoridades universitarias tienen. Se ha profundizado con el grupo parlamentario del PAS, pero aún en ese contexto de debates hemos votamos iniciativas de manera unánime. Yo destacaría estos 2 elementos. Y han trabajado pues mucho ha habido también algunas modificaciones, ¿no?, a leyes, reglamentos y demás, y homologaciones también a temas federales. Han estado atentos. Sí, exactamente. Tan solo en este año, ¿no?, la parte del 2023, del segundo periodo de sesiones, del segundo año legislativo, procesamos más de 200 iniciativas, porque traemos un programa, abatir el rezago que hay en cuanto a proceso legislativo, o lo comúnmente se le llama la congeladora. La famosa congeladora. Sí. O sea, de tal manera que tenemos como unas 1,500 iniciativas en el Congreso. Desde octubre del año pasado conformamos una comisión para que hiciera un estudio y una revisión sobre la llamada congeladora. Y ahí fue justamente donde identificamos varios aspectos que podían ser de manera más o menos rápido, entrarle para resolver este tema. Sí. ¿Y qué es lo que encontramos, Luis Alberto? Encontramos que hay muchas iniciativas que no tienen razón de ser, que había que desecharla. ¿Y cuál era el problema? Que el Congreso del Estado de Sinaloa pues prácticamente nunca había dicho no a una iniciativa. Y las iniciativas se iban acumulando, se iban acumulando. Y las iniciativas deben de reunir, es decir, ¿qué es una iniciativa? Es una propuesta de modificación de una ley o hacer una nueva ley. Estas iniciativas, tanto de diputados como de ciudadanos, deben reunir ciertas características. Uno, deben estar en armonía con los preceptos de la Constitución Federal.
Por lo tanto, se tiene que revisar lo que se llama la constitucionalidad de una propuesta, para que la reforma no... ¿Y cuántas se han depurado en este proceso? Ahorita llevamos alrededor de 30 iniciativas y dictámenes negativos. Okay, que ya no tenían razón de ser. Que ya no tenían razón de ser, como igual, Luis Alberto. Resulta que nos encontramos que había muchas propuestas donde se presentaba una iniciativa por cambiar un renglón, e incluso iniciativas que proponían una reforma por una palabra, ¿no? O bien muchas iniciativas en torno a un mismo tema. Okay. Entonces, de tal manera que nosotros dijimos, bueno, si el tema es uno, si la ley es una, vamos a entrar en conjunto de esto. Por ello, en los 2 últimos meses del periodo que cerramos el día último de julio, logramos avanzar con más de 200 iniciativas. Y estoy seguro que vamos a dar pasos muy importantes para abatir este rezago legislativo y que viene de varias legislaturas atrás. Para quienes dicen no se trabaja en el Congreso, ¿cómo pudiéramos mostrar esa productividad que se ha tenido en esta legislatura? Bueno, decirles que en el Congreso estamos trabajando y es un trabajo muy intenso. Son 3 las variables que yo destacaría en esto, en función de las atribuciones del Congreso. Uno es lo referido a leyes, ¿no? Las reformas, las nuevas leyes, y en ese sentido yo solo destacaba el caso de las 27 leyes, 27 leyes reformadas a propósito de los derechos de la mujer. También tenemos los derechos de las minorías. Quedaron prohibidas ya por disposición legal las terapias de conversión en Sinaloa. También atendimos planteamientos que tienen que ver con los sectores productivos. Por ejemplo, por citar tan solo un caso, la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, ante un problema muy recurrente que ellos tenían como productores de mango, que les robaban la cosecha, que llegaba a un comprador, hacía un contrato verbal, en algunas zonas de Ahome, no regresaba a pagarlo. Pero esto es muy común en todas las cosechas, desde granos hasta el mango. Hortaliza, ¿no? Sí. El propio caso de los pescadores también son sometidos a situaciones de fraude, de robo. Entonces ellos nos propusieron modificar el artículo, hacer una adición al artículo 216 del Código Penal. Lo hicimos, atendimos este planteamiento de este sector productivo, de tal manera que en ese ámbito tenemos muchos productos legislativos que ofrecer. Por otro lado, decirles que la otra responsabilidad fundamental que define el quehacer del Congreso es la fiscalización, la revisión de las cuentas públicas. Encontramos otro rezago muy importante porque así lo establecía la ley, de tal manera que la Ley de Auditoría Superior en Sinaloa establecía que el Congreso iba a estar revisando el ejercicio del gasto de los gobiernos municipales, del gobierno del Estado, con 2 años de retraso. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Reformamos la Ley de Auditoría Superior, y aquí yo debo destacar y reconocer el trabajo de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Muchas cuentas a partir del trabajo de la Auditoría Superior se estuvieron revisando y abatimos. Hoy, gracias a este esfuerzo, podemos declarar ejercicio fiscal cerrado. Inmediatamente se revisa, por ejemplo, las cuentas que vamos a revisar ahora en noviembre, y que por cierto el día 11 de este mes estará la auditora con nosotros en una sesión del Pleno a propósito de los informes de estas cuentas. Decirles que va a ser del 2022. Ya son 2022. Entonces, ¿no? Este es un esfuerzo muy importante. Ya están empezando a revisar, ¿no? Ahorita. Ya estamos en ese proceso a partir de que la auditora nos entregó los informes. Hemos estado estudiando combatir una serie de medidas, y destaco algo de mucha controversia ahorita. El caso de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se niegan a rendir cuentas, algo tan elemental, donde ellos dicen que los recursos de la universidad los va a auditar la Auditoría Superior de la Federación. Están fuera de la ley con esa afirmación. Por supuesto que el dinero que le otorga directamente la Federación le toca a la Auditoría Superior,
pero los recursos del gobierno del Estado y los ingresos propios de la universidad, que son ingresos públicos, le corresponde a la Auditoría Superior del Estado. Inscripciones, pagos por diversos servicios, y que no es cosa menor, Luis Alberto. Sí. Resulta que del 2019 a la fecha, en la universidad han ingresado de manera propia 1.922 millones de pesos, y de ese dinero no se sabe en qué se gastó, cómo lo invirtieron, lo han manejado en los propios, de ingresos propios. Pero eso sí, acaban de comunicar que tienen un déficit de 1.800 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, nosotros nos planteamos por qué es responsabilidad del Congreso, a través de la Auditoría Superior del Estado, hacer la revisión correspondiente. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Ahí lo tienen ya contabilizado 2019, pero del que sí tiene atribuciones la hace de revisar. Me refiero de los dineros locales, no federales. De los dineros que el gobierno del Estado le otorga a la Universidad Autónoma de Sinaloa y que es administrado por la autoridad universitaria, estamos hablando de una cantidad superior a los 2,000 millones de pesos por año. Por año. Por año. Que en algunos casos ustedes los tienen que autorizar ahí en el Congreso invariablemente, del Estado, ¿no? Excepto los apoyos que de manera extraordinaria, en el ejercicio de sus atribuciones, el gobernador Rubén Rocha Moya dice, le voy a entregar un apoyo extraordinario a la UAS, que lo ha hecho, por cierto. ¿No? O adelantos, sí. ¿No? Entonces, pero el presupuesto ordinario, lo que aprobamos en diciembre, va a un rubro que dice Universidad Autónoma de Sinaloa. Es más, te puedo compartir que nos acaba de llegar un documento como copia, un documento que hace unos 10 días, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa le gira al gobernador, donde le solicita un poco más de 2,000 millones de pesos para el ejercicio 2024. Entonces, todo eso hemos estado revisando. O sea, ese es reciente, ese documento. Sí, estoy hablando de 10 días. Bueno, es que independientemente de todo, pues la universidad tiene que seguir caminando, ¿no? El problema no es ese. El problema es que este documento es la expresión de una confesión de parte, de que sí recibe dinero del gobierno del Estado, y ese dinero que recibe del gobierno del Estado debe ser auditado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Ese no es revisado por la Auditoría Superior de la Federación. Puede incluso la Federación hacerlo, pero particularmente le corresponde a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Estas dos acciones que hemos realizado, proceso legislativo y ejercicio de fiscalización, es un trabajo muy intenso lo que hemos estado realizando en el Congreso del Estado. Falta mucho por hacer, sin duda alguna. ¿Qué nos falta por hacer? Destaco un elemento, Luis Alberto. El tema de los productores de maíz, el campo sinaloense. Decirles que, como es del conocimiento público, cada año que se levanta la cosecha, nuestros agricultores de manera justa reclaman un precio que les dé rentabilidad, que les dé utilidades, pero no las tienen. ¿Por qué? No porque el gobierno no quiera, sino porque tenemos un modelo de desarrollo rural heredado de los gobiernos pasados, me refiero, y lo digo con toda claridad, de los gobiernos del PRI y del PAN, porque el proceso del campo se lo entregaron a los grandes agronegocios del mundo. Quien controla el proceso productivo en el campo es Bayer Monsanto, Cargill, DuPont, Pioneer, Syngenta, etcétera. Son esas empresas las que se llevan las utilidades. Es decir, la agricultura sinaloense es altamente productiva, competitiva incluso con los gringos. El problema es que esa rentabilidad que se genera se transfiere al extranjero, a estas empresas que acabo de citar, vía costos de producción. Por ejemplo, la semilla certificada. En Sinaloa se consumen alrededor de 1 millón de costales de semilla certificada, unos pequeños costales con un precio de alrededor de $200 cada costal. Aquí estamos hablando tan carísimo, solo de 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, toda esta riqueza que aquí se genera se la llevan estas grandes empresas. Necesitamos modificar el modelo de desarrollo rural para lograr dos cosas. Uno, que el Estado mexicano, dígase el gobierno, asuma la
autoría plena del proceso de producción de alimentos en el campo y se abone con mayor propiedad a la soberanía alimentaria de este país. Y 2, que los agricultores se apropien del proceso productivo y por ende se pueda generar rentabilidad, ganancia para ellos. Pero aquí hay una variable muy importante. Una de las consecuencias de este modelo rural heredado es que a los campesinos, a los ejidatarios que poseían un poco más de 600,000 hectáreas de riego en Sinaloa, fueron despojados del ejido. Los ejidatarios fueron expulsados del proceso productivo. En ese sentido, parte de un nuevo modelo de desarrollo rural debe suponer la reintegración, la restitución de los campesinos a los procesos productivos. Entonces, es un asunto que la mayoría ya vendió, ¿no? Y los que no han vendido rentan. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es muy difícil que un productor de 10 hectáreas pueda sembrar por sí solo en medio de todo esto, ¿no? Lo apuntas muy bien. Y agregaríamos pues también, y hay que decirlo, que los mismos productores dicen que hay muchos más apoyos en Estados Unidos que en México, ¿no? Gubernamentalmente hablando. Sí. Es verdad lo que tú dices. Y gastan menos hasta en el agua, ¿no? Porque ya les llueve más. Los campesinos siembran, ¿no? Fueron desplazados. Sí. Afortunadamente, Luis Alberto, los campesinos encontraron una forma de resistir, es rentando la parcela. Sí. Un 20%, un 30% quizás ya vendió la parcela. Sí. Pero aquí habría que diferenciar algo muy importante. Muchas de estas ventas han sido parciales y han sido conozco varios casos donde se incorporan nuevos ejidatarios. Entonces, la mayoría está resistiendo rentando la parcela. Okay. Este tema, ¿qué significa? Y esto lo quiero anunciar aquí, Luis Alberto, y a la vez hacer una invitación a los agricultores, tanto privados como ejidales en Sinaloa. Este tema no es materia, no es competencia legislativa del Congreso local, pero en tanto parte del constituyente federal y en tanto representantes de Sinaloa, sí tenemos un deber y lo estamos asumiendo. Representar a Sinaloa en este tema ante el Congreso de la Unión. Y la idea es generar una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución y a la propia Ley de Desarrollo Rural Federal, o bien una nueva Ley de Desarrollo Rural, en cuyo centro esté el nuevo modelo de desarrollo rural. Para eso, en el mes de octubre, vamos a realizar 2 eventos. Uno, a principios, vamos a organizar un foro, un encuentro con productores, con académicos, con especialistas, los diputados mismos, con representantes de los distintos gobiernos, para poner en el centro este debate, como medida de preparación para un encuentro, un foro nacional que vamos a realizar en el Congreso del Estado de Sinaloa. La idea es que Sinaloa entre al debate nacional de este tema tan complejo, pero tan importante como ineludible. Pues creo que eso es lo que estamos haciendo. Hay muchos expertos, ¿no? En Sinaloa, y ya vemos muchos que pues conocemos cuando menos un poquito del tema, porque lo hemos dialogado con los productores, con la gente que hace política pues durante los últimos 20 años. Qué bueno que le van a entrar al tema, porque hay una crisis, ¿no? En el sector, evidentemente, ¿no? Y decirle a nuestros agricultores una invitación. O sea, necesitamos todos levantar la mirada, no reducir las acciones al finalizar del ciclo o cada ciclo para la coyuntura de precios. El problema de fondo es estructural. Tenemos que cambiar de modelo de desarrollo rural y tenemos que plantearnos justamente otras políticas de Estado que implique la restauración, Luis Alberto, de aquellas políticas donde en México teníamos el Banco Rural, teníamos la Productora Nacional de Semillas, etcétera, justo para implementar las políticas donde el Estado mexicano asuma plenamente la rectoría del campo. Tengo que ir a una pausa, pero no me quiero ir sin preguntar. Bueno, quedan un montón de temas. Número 1, ¿habrá o no modificación a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa? Preguntan. Y número 2, en política, ¿qué viene para Feliciano Castro? Yo escuchaba que en Mazatlán le gritaban ahí senador, en el último informe de los diputados locales de Morena, por cierto. Muy bien. Pues antes de la pausa. No, sí, claro. Muy bien.
decirle a los universitarios de las 3 universidades autónomas que tenemos en Sinaloa, y particularmente a los universitarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que la reforma a la ley orgánica es ineludible. La vamos a hacer. Cuando los juzgados federales terminen de desahogar las solicitudes de amparo que presentaron diversos universitarios como individuos. Entonces estamos en ese proceso. Tenemos una plena convicción. No le asiste la razón legal a las autoridades universitarias. En ese sentido, que no quepa duda, la reforma a la ley orgánica de la UAS en su momento la vamos a sacar, sin duda alguna, ineludible. Por otro lado, decirte, Luis Alberto, que cuánta razón tiene Roberto Cantoral. Sabia virtud de saber leer el tiempo. Y en tanto que nosotros somos protagonistas de un proyecto como es el proyecto de la Cuarta Transformación, hoy hecho gobierno, hay que leer y hay que tomar definiciones cuando lleguen los tiempos. Ahorita, anticiparse a definiciones de esa naturaleza no es correcto. Asumiremos la responsabilidad que nos toque cuando llegue el momento, en las trincheras que los procesos lo definan. Somos parte de un proyecto, somos parte de un partido, y creo que lo correcto es leer el momento cuando las circunstancias así lo definan. Pues ya platicaremos más adelantito. Muchas gracias, diputado. Sí. Gracias por acompañarnos. El diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.